1:25, continuamos en Hoy por Hoy Vigo y saludamos a los espectadores de Televigo en esta entrevista dual de los martes. Y hoy queremos también acercarnos a la actualidad de Zona Franca de Vigo y lo hacemos con su delegado, David Regades. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, delegado, ha habido un acto esta mañana también, estamos en el 8M, antes hablábamos con la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, también ha habido en Zona Franca un acto reivindicativo. Sí, a las 12 de la mañana, aparte por iniciativa de todo el personal, ¿no?, de la Zona Franca, pues hicimos una pequeña concentración en las puertas de la sede, en Arenal 46, y yo creo que merece la pena, ¿no? Merece la pena por varias cosas. Nosotros en Zona Franca tenemos Ardán, que es la gran base de datos empresarial de toda España, y ahí, pues desde que estoy yo, hemos puesto un indicador de género, y los resultados que tenemos de ese indicador pues no son positivos, ¿no? Vemos como la representación de la mujer en las empresas está por debajo de la representación de los hombres. Después en igualdad de funciones o en igualdad de puesto de trabajo, vemos que a día de hoy las mujeres en la empresa privada siguen cobrando menos que los hombres. Vemos también en esos indicadores que la precariedad laboral es más alta en las mujeres que en los hombres, y después, bueno, en ese indicador vemos también la participación de las mujeres en las direcciones de las empresas y en los consejos de administración de las empresas, y vemos que las mujeres, que son el 60% del talento, porque son el 60% de las universitarias de este país, de Galicia, y vemos que están por debajo del 20% en los órganos de dirección de las empresas, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, hay un trabajo muy importante que desarrollar, y las administraciones tenemos que denunciarlo para que se conozca, y tenemos al mismo tiempo que tomar medidas para fomentar, para desarrollar ese programa que tenemos desde Zona Franca de mujeres directivas. Va en esa dirección, ¿no?, de facilitar la integración de las mujeres, la igualdad de las mujeres en el mercado laboral, que al final es importantísimo para llegar a la igualdad real. Hablando de reivindicaciones y también de solidaridad, hemos visto alguna que otra fotografía, y los que hemos pasado por delante también, el edificio, la nueva sede de Zona Franca con los colores de la bandera de Ucrania. También la solidaridad y muy pendientes. Lo hemos visto estos días y yo no sé si le trasladan también, señor Regades, pues cómo el mundo empresarial de la provincia, de nuestro área metropolitana, está muy pendientes de lo que sucede en Europa y de lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania. Bueno, la verdad que hay una solidaridad, ¿no?, de la sociedad civil viguesa muy importante. La ciudad de Vigo es una ciudad muy solidaria, y vemos, ¿no?, a mí sí que me han transmitido, ¿no?, empresarios aparte y empresarias de distintos sectores, la voluntad, ¿no?, de querer colaborar, de querer aportar desde todos los ámbitos, ¿no?, desde coger pisos para poder ofrecer a las familias ucranianas trasladadas que quieran residir en Vigo, hasta ofrecer puestos de trabajo, hasta de alguna forma pues dar toda la cobertura social necesaria, ¿no? Y ahí vemos una vez más cómo la sociedad civil viguesa se vuelca con un problema que es un problema trágico, y es la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra de Rusia en Ucrania, porque es cierto, esto no es una guerra entre dos países, no. Existía un país que vivía en paz, y sobre todo que lo vemos en esas fotos que son demoledoras, ¿no?, que a mí me emociona, informativo tras informativo, que vemos a niñas, a niños subir a aquellos trenes, cómo se despiden de sus madres, de sus padres, ¿no? Y cuando yo veo a aquellas niñas, veo a mis hijas, ¿no? Veo que visten como ellas, veo que se comportan como ellas, y es aún lo que más nos está emocionando, ¿no? Cómo podíamos vivir hasta hace muy poquitos días en una paz en Europa, una paz necesaria para seguir progresando, que en una Europa que estaba ilusionada con los fondos Next Generation, con la reindustrialización, con una apuesta decidida por seguir avanzando en el mundo de la igualdad, en el mundo de los derechos. Y, por cierto, hay una gran diferencia, ¿no? Es solo en Europa donde estamos viviendo pues esta forma distinta de entender la geopolítica, esta forma distinta de entender la situación, y vemos como todo eso en escasos 2 semanas todo se derrumba, y volvemos a vivir una situación bélica, una situación muy violenta por parte de Putin, una situación que de alguna forma
pues viene a desestructurar todo, ¿no? Yo ayer estaba reunido con los representantes de Arbit y hablábamos de esto, ¿no? El precio de la energía, el precio de los carburantes, pero sobre todo ellos y yo llegábamos a la conclusión de que en estos momentos, por encima de todo esto, ¿no?, está la paz y está la vida de las personas, y qué es lo que primero tenemos que ser capaces de resolver y resolverlo de una forma urgente. Y yo celebro desde aquí, ¿no?, como seguramente Putin pensaba que Europa no iba a actuar de una forma verdad, sí, contundente y unida, ¿no? Y yo creo que es importantísimo en estos momentos que los estados, dentro de los estados, estemos unidos. Yo creo que hay que hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas de esa unidad en estos momentos, ¿no?, de actuación conjunta, luchando por la paz. Y en estos momentos luchar por la paz es dar los mecanismos de defensa también al pueblo de Ucrania. Con lo cual, la máxima solidaridad, el máximo cariño, el máximo afecto al pueblo, a las mujeres y los hombres de Ucrania, la soberanía de ese gobierno de Ucrania, y desde aquí seguir animando, ¿no?, a la Unión Europea que siga actuando de forma conjunta, que siga incluso actuando de forma conjunta con Reino Unido y con Estados Unidos, porque yo creo que esa es la fortaleza, ¿no?, la forma distinta que tenemos en estos momentos de entender el mundo desde Europa, que seamos capaces de extenderla de una forma definitiva al resto del mundo, porque es necesario, ¿no?, que exista una paz global y que pongamos a disposición los mecanismos para ir a esa hegemonía de la paz mundial, porque vemos que al final seguramente solo con la voluntad de la paz en Europa no va a ser suficiente para volver a tener 50 años de paz en Europa como llevamos teniendo, y que bueno, que volvamos, que se retrocediera, ¿no?, sí. a esos años tan duros de Europa, de las dos guerras mundiales. Pues yo creo que es algo muy negativo y que tenemos que trabajar todos juntos para que esto se acabe y se termine cuanto antes. Y en este contexto de crisis internacional, geopolítica, que deriva también en aspectos económicos, supongo que también es muy importante, delegado, el poder seguir ayudando, facilitando, colaborando pues, con las empresas, con los emprendedores, con los nuevos proyectos que pueda haber, y desde las aceleradoras a otros proyectos que están encima de la mesa, desde Zona Franca poder echarles una mano para que sean valientes también en estos tiempos y poder apostar por crear una empresa o crear un proyecto. Pues sin duda ninguna, ¿no? Desde Zona Franca vamos a seguir apostando, ¿no?, por todas estas herramientas que ponemos a disposición del tejido económico y empresarial del área de Vigo y de Galicia. Y bueno, son días de celebración. Hoy leíamos en un medio de comunicación la Plisán, aquel proyecto que cuando llegamos hace 3 años y medio era un solar lleno de silvas y de maleza. Fuimos capaces de sacar adelante aquella urbanización en los primeros meses de mandato al frente de la Zona Franca, y vemos como esa apuesta, ¿no?, por ese suelo industrial, por ese desarrollo, hace que hoy estén ubicadas empresas tan importantes y claves como es Albo, como es Frinsa, como es Beta Implants, y ahora como es Lonza, una de las grandes farmacéuticas del mundo, y que sigue apostando por Galicia. Y bueno, yo desde aquí lo celebro y de alguna forma, ¿no?, con la confidencialidad de los proyectos que derivan de estas grandes multinacionales, de estas grandes empresas, pero sí quiero felicitar a Lonza por esa decisión de apostar por Galicia en un momento tan complicado y de que sus proyectos empresariales los desarrolle en entornos generados y apostados por la Zona Franca de Vigo, ¿no? Yo la verdad que hoy y todos estos días que llevamos viendo, ¿no?, y algo aquí en este programa contigo decíamos, ¿no?, que el mes de enero, el mes de febrero y el mes de marzo, van a ser buenos. este primer trimestre iba a ser bueno, y que íbamos a ver cómo se iban a ir anunciando poco a poco grandes proyectos empresariales que se iban a establecer en el área de Vigo. Y te digo, Jacobo, que no va a ser el último, ¿no?, que en este primer trimestre del año aún falta seguramente más de un proyecto por anunciar, y proyectos generadores de empleo y proyectos que vamos a ubicar y que vamos a albergar en la Zona Franca de Vigo. Ahora ya esto ha cogido ritmo, esto ha cogido velocidad, lo decía usted muy bien. Llevábamos, iba a decir años, no, décadas. Esto era un proyecto que venía con muchas trabas, con muchos problemas, y ahora sí ya estamos viendo, ya salen nombres,
salen empresas, salen proyectos, salen apuestas, que están cerrando sus proyectos y sus millones para invertir aquí. Bueno, en la prisa. eso quiere decir que necesitamos gobiernos con iniciativa, con impulso y creer también en la importancia de este territorio, ¿no? Creer en el área de Vigo como creemos nosotros, y yo desde aquí también, ¿no? Esta herramienta tan importante que es la zona franca de Vigo, yo quiero dar las gracias al Gobierno de España, al Gobierno de Pedro Sánchez, porque presupuesto tras presupuesto, dentro de la ley de presupuestos generales del Estado, pues todas las demandas que hacemos desde aquí, desde la zona franca, pues son reflejadas en esos presupuestos, y esto es lo que hace posible que sigamos desarrollando suelo industrial y que proyectos tan importantes como los que estamos hablando en estos momentos se puedan ubicar en el área de Vigo. Todo esto no sería posible sin la colaboración y la apuesta del Gobierno de España, y sin duda ninguna, ¿no? Sin el peso político que en estos momentos tiene el alcalde de la ciudad, que tiene Abel Caballero, pues en el Gobierno de España, en la política estratégica, ya no solo de España, sino también de Europa, y ese acompañamiento que hace de forma continua a los proyectos llevados a cabo y definidos por la zona franca de Vigo, esa apuesta decidida por parte del alcalde, pues hace que estos proyectos vayan siendo realidad, y para nosotros son días de celebración industrial, de celebración empresarial, y que tenemos que seguir trabajando, y no nos puede dar pereza ni desplazarnos cientos de kilómetros, ni ir a pelearlos a Madrid o a Europa, como tenemos que seguir haciendo para seguir desarrollando y fortaleciendo la economía en esta ciudad. Hablábamos usted y yo, señor Reades, hace 2 semanas, venía de una reunión de trabajo con la ministra de Hacienda, precisamente para hablar de estos asuntos, y hablábamos justo antes de esa conferencia de presidentes que al final no se pudo celebrar en La Palma por la barbarie que estamos viviendo ahora en Ucrania, pero que sí estaban encima de la mesa, y nos lo contaba el alcalde, tanto el PERTE del naval como el PERTE de la automoción, que eso sí que nos toca muy de cerca. Sin duda ninguna, ¿no? Sin duda ninguna, es fundamental. Aquel trabajo tan importante que se desarrolló, ¿no? Que nos juntábamos la zona franca de Vigo, la zona franca de Barcelona, aglutinábamos al todo el norte peninsular, que es el ecosistema del automóvil de España, ¿no? Y hacíamos un proyecto, no un proyecto segmentado por territorio, sino que hacíamos un proyecto de España para defender la automoción. Bueno, por fruto de ello es el anuncio de distintas ayudas y la publicación de distintas ayudas en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, que son capaces de aglutinar en estos momentos proyectos empresariales, y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para que estos proyectos empresariales del área de Vigo, estratégicos, como bien decías, ¿no? La automoción, el sector naval y la pesca, que juega un papel importantísimo en la ciudad de Vigo, pues que de alguna manera pues la zona franca, el ayuntamiento, la diputación, tenemos que ser capaces de aglutinar también a las instituciones autonómicas, y el Gobierno de España trabajemos juntos para reforzar estos sectores, ¿no? Son unos momentos, lo decíamos antes, con la solidaridad y la unidad que tenemos que tener en estos momentos, con la invasión de Rusia, con la invasión de Putin, esta guerra absurda, ¿no? Hablábamos de la unidad, pero también en los proyectos económicos e industriales en estos momentos tenemos que mostrar, ¿no? La fortaleza que tiene España y que tiene Europa. Ya sabéis que siempre lo decimos, ¿no? Todos los proyectos que estamos llevando a cabo tienen que tener la fortaleza también de la eurorregión. Ver en Portugal un aliado y no ver en Portugal un competidor. Y lo estamos viendo, cuando tenemos suelo industrial se está ocupando en España, se está ocupando en Galicia, se está ocupando en el área de Vigo. Es decir, que somos complementarios a Portugal, ¿no? Lo hablamos aquí muchas veces, y yo creo que tenemos que ver en la eurorregión una fortaleza. Y claro, lo decimos también desde el interés de que los centros de decisión en estos momentos de la eurorregión se están estableciendo en el área de Vigo, se están estableciendo en Vigo, en Porriño, en Nigrán. Pues tenemos que seguir trabajando en esa dirección, y el resto tiene que ser complementario para fortalecer este tejido económico, este tejido industrial, que es altamente competitivo, y es lo que está haciendo pues que el año pasado, un año de pandemia, un año difícil, que España, que es el segundo fabricante de automóviles de Europa, ¿no? Sí. Solo por delante tenemos a Alemania, por detrás tenemos a países como Italia o como Francia. Bueno, pues en ese segundo país constructor de automóviles, que es España,
pues el 25% de cada 4 coches que se construyeron el año pasado en España, pues 1 se construyó aquí en el área de Vigo. Y eso es para sentirnos orgullosos y para sentirnos orgullosos del tejido empresarial, pero para sentirnos muy orgullosos de las mujeres, de los hombres que trabajan en la automoción en el área de Vigo. Decía usted, una de las veces que estuvimos hablando, una de las últimas veces, que estaba buscando mecanismos para poder colaborar con Consemar, ya que hablamos también de importantes sectores estratégicos y de eventos importantes y relevantes y estratégicos, para poder ayudar a Consemar, a Naval y a las grandes ferias, y ya parece que lo han canalizado, ¿no? También esa posibilidad de incrementar la ayuda, porque ya venían ayudando desde Zona Franca de Vigo a estas grandes ferias internacionales. Bueno, nosotros fuimos la primera administración que apostamos por Maitec. También, es decir, hicimos un convenio y aparte quisimos hacer un convenio por 2 ediciones para la apuesta por Maitec, ¿no? Y creemos que ese es el papel que tenemos que jugar. Es verdad que nos gustaría jugar un papel más activo dentro del IFEBI, como hace la Zona Franca de Barcelona con la Mobile, que son ellos unos propios organizadores, impulsores de esa feria. No fue posible. La Xunta de Galicia, el presidente de la Xunta, no lo vio con buenos ojos esa participación y decíamos, bueno, pues a partir de ahí tendremos que dotar mecanismos para participar de forma directa con los empresarios y con las empresarias en las ediciones de las distintas ferias. Lo hicimos con Maitec, lo estamos haciendo con Consemar, lo estamos haciendo con Navelia, ahí lo hacemos a través de la Cámara de Comercio. Desde aquí le doy las gracias al presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Villagarcía por esa participación directa, y en este caso, en el de Navelia y en el caso de Consemar, lo hacemos para facilitar dentro de la feria mercados internacionales y la internacionalización de nuestras empresas. Y vamos a seguir explorando pues mecanismos de participación en las distintas ferias. También participamos en la Feria de la Automoción de una forma más modesta, pero sí que creemos que la Feria del Automóvil, que es un referente en España y una de las más longevas que tenemos en estos momentos en España, pues también estamos apostando por ella y estamos ayudándola. Y este año que hacen una edición muy especial, pues también queremos estar de una forma directa con ellos. Tiene que ser así. Las administraciones, y en este caso la Zona Franca, que es una pata importantísima del Gobierno de España en el área de Vigo, ese carácter diferenciador que tiene que servir para ayudar a la economía, para ayudar al emprendimiento y de una vez por todas para ser capaces, ¿no?, de reforzar de una forma importante este ecosistema tan importante que es único en el área de Vigo. Cuando hablamos de proyectos, quería preguntarle, panificadora, porque estamos hablando de esa revolución que se están dando pasos y se van dando pasos cada vez más firmes. Cuéntenos, delegado, ¿cuáles son los siguientes que habrá que dar para que se vaya convirtiendo en una realidad? Porque si hablábamos antes de la Plisán, es que estaba la panificadora. La panificadora es un proyecto que llevamos mucho tiempo, ¿no?, trabajando en él, y que tuvo que llegar el alcalde de la ciudad, tuvo que llegar Abel Caballero para darle ese impulso definitivo, y yo creo que en estos días se anunciará un convenio entre el Ayuntamiento de Vigo y la Zona Franca, donde la Zona Franca será el beneficiario de la gestión de todos esos edificios para dotarlos de contenido económico y para recuperar una parte importantísima de la arquitectura industrial de Vigo, que por desgracia, ¿no?, la falta de sensibilidad de otros gobiernos fue destruyendo toda esa huella industrial arquitectónica que tenía la ciudad, y ahora pues esa significación que tenemos en la panificadora, pues tenemos que ser muy respetuosos, tenemos que cuidarla mucho, y yo creo que la gente que estos días pasea por el Arenal, intersección con la calle Oporto, sabe que Zona Franca lo que toca lo considera y consigue que aumente su valor, ¿no?, su valor económico. En estos momentos la Zona Franca, junto con la de Barcelona, tenemos un activo por encima de los 3.000 millones de euros, es decir, un activo muy importante. Es decir, que la gestión que se lleva realizando durante estos 75 años de historia de la Zona Franca han sido muy importantes y muy positivos, pero después también, ¿no?, el respeto con el que tratamos el patrimonio industrial, el patrimonio arquitectónico, con esta recuperación que acabamos de hacer con el edificio de la nueva sede, la intersección en la calle Arenal y la calle Oporto, pues es un ejemplo de lo que vamos a hacer también en la panificadora, que lo vamos a tratar con mucho mimo, mucho recelo, y lo vamos a llenar de contenido, ¿no?, de contenido económico, de generación de empleo, y al mismo tiempo pues con la sensibilidad especial, y los proyectos que vamos a desarrollar en la panificadora
son proyectos empresariales de la parte de la economía social. Algo fundamental que hay que seguir apostando y que son nuevos nichos de mercado que cada vez están cogiendo fuerza en Europa y que de alguna manera tenemos que ser capaces de modelos disruptivos, ¿no?, que tengamos que traer también para aquí, para la ciudad de Vigo. Decía usted lo de la sede, cuéntenos, ¿qué tal por el barrio? ¿Cómo se han habituado? ¿Bien? Bueno, la sede es espectacular, que ya la hemos visto, nos abrió usted las puertas para visitarla, para conocerla en profundidad, para hacer desde ahí un programa. ¿Qué tal se han adaptado a la nueva sede? Estamos muy contentos, porque lo habíamos dicho muchas veces. La planta abajo del edificio la queríamos dedicar a la ciudad, queríamos dedicarla a la ciudadanía, a las empresas, a los colectivos, para que se pudiese usar. Y podemos decirle que todas las semanas tenemos 5, 6, 7, 8 actos dentro de esa sede, desde el otro día, muy dinámico, que era lo que buscábamos. Dotar a la ciudad de más mecanismos, de más puntos de encuentro. Ahí tenemos 2 aulas, un auditorio, 2 salas de reuniones y verlas, ¿no?, todas las tardes llenas, todas las tardes y hoy por la mañana teníamos el grado de una de las universidades que estaban conociendo y que estaban de alguna forma acercándose a este auditorio para ver las herramientas que tenemos a disposición de la economía en zona franca, un grado que hablaba de mercado internacional, con lo cual un referente en comercio internacional es la zona franca y estamos muy contentos, ¿no?, porque hemos conseguido esa parte tan importante que queríamos de generar un nuevo espacio para uso de la ciudad y lo hemos conseguido de una forma muy importante desde aquí, desde la zona franca. Pasos muy importantes que se han dado. Quería preguntarle también, delegado, por el centro del transporte, ¿cómo va ese proyecto? ¿Se van a dar pasos para ese centro del transporte? Estamos en una fase muy avanzada. Nosotros habíamos sacado a licitación el concurso para contratar una ingeniería que tuviese una parte al mismo tiempo de asesoramiento jurídico para desarrollar varios pasos, ¿no? El primer paso era localizar la idoneidad de un espacio en el área de Vigo. Después, que ya lo hemos hecho, que está en el entorno de la autopista y de la autovía, en el entorno de Porriño, eso está realizado. El siguiente paso era definir y diseñar el modelo de centro de servicios al transporte que necesitaba el área de Vigo, y ahí que nosotros en un momento inicial habíamos pensado en 100.000 metros cuadrados, vimos cómo creció a más de 200.000 metros cuadrados por la necesidad del estudio, un estudio que se ha hecho de forma muy participativa, en el que hemos contado con empresarios, con movimientos sociales, con la parte social, con sindicatos, y entre todos hemos sido capaces de definir ese espacio, cómo tendría que ser y cómo tendrían que ser esos edificios, y ahora estamos iniciando ya la parte de proyecto de interés autonómico, de PIA, lo que antes era un proyecto sectorial, y para ello, pues bueno, estamos en contacto con las distintas administraciones, las administraciones local afectadas, en este caso la administración de Porriño, la administración autonómica, que es la que tiene encomendada la parte de los proyectos sectoriales y de interés industrial autonómico, y después, bueno, con la parte del Gobierno de España, tanto de demarcación de carreteras, que tengo una reunión la próxima semana, como la parte que yo represento con el Ministerio de Hacienda a través de la Zona Franca de Vigo. David Regades, delegado de Estado en la Zona Franca, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hoy por Hoy Vigo. Muchísimas gracias por acompañarnos, delegado. Muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros, y un fuerte abrazo a todas las mujeres que hoy estarán defendiendo y reclamando y reivindicando los derechos y la igualdad, no solo a nivel social, sino también en el mercado laboral. Un abrazo muy fuerte a todas ellas. Por acompañarnos a David Regades, el delegado de Estado en la Zona Franca. Vamos a hacer un alto y enseguida volvemos con Agustín Vigo, ya que estamos hablando de empresas. El Timo 4.0 de hoy tiene que ver con algo que tiene que haber en toda empresa. Ojo al timo de los extintores, porque Agustín Vigo, la Policía Nacional, son casos reales que manejan aquí datos cotejados en la Policía Nacional, en la oficina de denuncias de la Comisaría de Vigo. Así que vamos a conocer un poco más en profundidad en qué consiste ese timo de los extintores. Hasta ahora.